Hermanos, buenas tardes. Pues hoy es jueves, día de mandar video, la meditación. Y bueno, estamos meditando ahorita en Romanos capítulo 5. Y el martes vimos 5 del 1 al 11, ¿verdad? Donde pues el apóstol Pablo sigue argumentando que somos justificados por la fe, ¿verdad? Y bueno, somos justificados por la fe, por la gracia de Dios, y no por obras, no por las obras de la ley. Y pues nos da aquí un argumento el apóstol Pablo. Dice, y también nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia un carácter de acuerdo al de Cristo, y este carácter nos provoca esperanza, ¿verdad? Una esperanza de vida eterna, ¿verdad? Y bueno, y sigue aquí el argumento, el apóstol Pablo ahora del verso 6, no, del verso 12 en adelante, que es hasta el 20 del capítulo 5. Dice el apóstol Pablo, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, o sea, de Adán, y por medio del pecado entró la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y aquí el argumento del apóstol Pablo es que Adán era el representante de la humanidad. Por eso al pecar él, pues todos pecamos. Y con el pecado entró la muerte. Porque recordemos que eh, dice el Señor que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y cuando le dijo a Adán, no comas de ese árbol, porque morirás. Entonces, pues, hay una muerte espiritual, una separación del hombre con Dios, ¿verdad? Entonces sigue argumentando el apóstol Pablo. Pues todos pecamos, todos somos pecadores. Y en el 14 dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún sobre lo que no había pecado, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva o con la gracia como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron muchos, los muchos, o todos, muerte espiritual, les seguimos hablando, ¿verdad? Mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos, para esos muchos que estaban muertos, ¿verdad? Así como la transgresión murieron todos, así también en Jesucristo, pues eh, abundó la vida para muchos, ¿verdad? Y dice, y bueno, y aquí dice que Adán era figura de aquel que había de venir. ¿Cómo figura? Bueno, pues la figura es Cristo, ¿verdad? Porque fue la promesa que Dios les hizo a Adán y a Eva cuando estaba condenando a la serpiente. Dice, y un hijo de ella vendrá y te matará, ¿verdad? Te aplastará la cabeza. Entonces, pues Adán, así como era representante de la humanidad, Cristo vino a ser representante también de la humanidad. Pero Adán
fue representante en el pecado. Peca Adán, todos pecamos. Entonces Cristo viene, muere y resucita. Es también representante de aquellos que creen en Él, en esa gracia que Dios nos dio, ¿verdad? Y si tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Y bueno, aquí un solo pecado vino a redundar en muchos pecados. Y dice que un solo pecado llevó a la transgresión a todos, llevó al pecado a todos. La transgresión surgió por un solo pecado. Pero la dádiva, la gracia de Dios, surgió a causa de todos esos pecados. Pues ahora sí que al haber tanto pecado, se necesitaba un Salvador, ¿verdad? Entonces, un solo pecado, el de Adán, resultó en el pecado de toda la humanidad. Pero la dádiva, la gracia de Dios, a través de Jesucristo, surgió por todos esos pecados. Por el pecado de todos, pero todo aquel que cree, ¿verdad? Y bien, sí, siempre hay controversia en esto, ¿verdad? Porque dice, no, pues Dios es amor y nos va a salvar a todos. Aquí hay una condicionante. Y citamos mucho el texto de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. O sea, Dios dio a su Hijo Jesucristo por todo el mundo. Pero aquí está la limitante. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la limitante. Todo aquel que cree en Jesucristo, ¿verdad? Porque si la transgresión de un hombre reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un solo hombre, que es Jesucristo. Los que reciben, los que creen, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don de la justicia es Cristo. La abundante gracia es Cristo. Entonces los que reciben esa abundancia, los que reciben el don, los que reciben a Cristo, los que creen en Cristo, pues reinan para vida, o reinamos para vida, ¿verdad? Es así, la transgresión de un hombre, por la transgresión de un hombre, reinó la muerte. Pero va a reinar la vida a todo aquel que cree. Reinará la vida por un solo hombre, que es Cristo. Por uno solo reina la muerte, que es Adán, y por otro hombre reina la vida, que es Cristo, ¿verdad? Este hombre es Cristo. Y dice, pero el que cree en Él, en la abundancia de la gracia y en la justicia de Dios, ¿verdad? En el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para los hombres que creen en Cristo. Y hemos estado hablando mucho de justificación. ¿Qué quiere decir esta palabra justificación? Hay una connotación que viene de justo, ¿verdad? Entonces, justificación, como dice el diccionario, es el acto sobre el justo.
hacer justo al hombre, al pecador, ¿verdad? Entonces, por creer en Cristo, por creer en la gracia de Dios, en el amor de Dios, dice que resultó en justificación. Al creer en Cristo, automáticamente Dios, en un acto legal, como un juez justo, nos declara justificados por la justicia de Cristo, ¿verdad? Él fue nuestro abogado, nuestro representante, y Dios aceptó esa muerte de nuestro Señor Jesucristo como el pago de todos los pecadores que crean en Cristo, ¿verdad? Entonces, pues, la transgresión resultó así, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos o todos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, todos los hombres serán constituidos justos. Y es lo que se llama justificación, ¿verdad? En un acto legal, Dios dice, tú crees en Cristo, eres justificado, eres justo. Yo te declaro justo. Pero no por mis medios, sino por los medios de Jesucristo, ¿verdad? Dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, nuestro Señor. Viene el apóstol Pablo recalcando todo esto. La gracia es a través de nuestro Señor Jesucristo. La fe es a través de nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y remata en este verso 21, para que así como el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Esa es la condicionante, creer en Jesucristo. Y sí, vino Cristo y murió por nosotros, pero por todo aquel que cree. No es por todo el mundo así, ¿verdad? Es suficiente, precisamente la muerte de Cristo, es suficiente para salvar a todo el mundo. Pero se aplica solamente a los que creen en Él, ¿verdad? Porque todo el argumento de Pablo es, ok, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por un solo pecado, por Adán, todos fuimos pecadores. Y el resumen es este, ¿verdad? Por un solo hombre que pecó, fuimos condenados todos. Pero por un solo hombre que fue justo, que es la gracia de Dios, que es Jesucristo, todos tenemos vida eterna, todos los que creemos en Él. Por eso recarga Pablo, todo a través de Jesucristo. La fe nos la da Jesucristo. La gracia es Jesucristo. La vida eterna la da Jesucristo. Mediante Jesucristo nuestro Señor. Si no crees en Jesucristo, no hay vida eterna. Si crees en Jesucristo, hay vida eterna. Y dice el Señor, y lo vamos a ver más adelante, uno de los evangelios dice, porque el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿verdad? Entonces, todos a través de Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, hermanos, este es el argumento del apóstol Pablo. Ya la próxima semana, bueno, el domingo vamos a ver Romanos 6, vamos a iniciar Romanos 6, ¿verdad? Entonces, léanlo, estudienlo, para que vayan captando. No sé, hermanos, quisiera que me mandaran un WhatsApp y que quiero ver cuántos están siguiendo estos videos, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues bendiciones y el Señor siempre con nosotros y Jesucristo nuestro Señor. Amén.